Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Jorge Rocael Lázaro González, estudiante de la maestría en docencia universitaria con énfasis en andragogía de la Universidad de San Carlos de Guatemala, del Centro Universitario del Suroccidente CONSUROC. En esta oportunidad, a través del curso de Psicología del Aprendizaje, estaremos hablando un poco sobre lo que es la importancia de la psicología en el aprendizaje de adultos. Siendo así, pues, tradicionalmente se venía aceptando tanto por la sociedad como por muchos profesionales en el ámbito de la docencia, en el ámbito educativo y por otras entidades educativas, que el aprendizaje se encontraba limitado a unas etapas vitales determinadas como por ejemplo la infancia, la juventud, y ligado a esos escenarios a una educación formal, no formal, la educación formal realizada en escuelas, institutos y universidades. Sin embargo, en las últimas décadas, esta concepción ha sido evolucionado progresivamente y actualmente se tiene asumido que los procesos de aprendizaje se producen a lo largo y ancho de la vida. A lo largo porque se puede dar en cualquier etapa de la existencia de una persona, en la infancia, en la juventud, en la adultez, también en la vejez. Y a lo ancho porque puede tener lugares en múltiples contextos, como diferentes agentes en la educación formal, la no formal y la informal. Tanto así que según datos de la encuesta de la participación de la población adulta en actividades de aprendizaje en el año 2012, relata sobre el 41.14% de los adultos habría participado en algún tipo de actividad de educación, algún evento educativo, siendo más habitual la formación en contextos no formales como capacitación de algún curso, un diplomado. Siendo entonces la psicología del aprendizaje en la edad adulta a través del desarrollo cognitivo y psicosocial, ¿verdad? Hablaremos entonces lo que es la adultez, ¿verdad? La adultez que conocemos ya que la adultez está comprendida entre los 18 y los 60 años aproximadamente. Es durante el transcurso de esta etapa vital cuando el individuo alcanza su desarrollo biológico y psíquico, consolidándose el desarrollo de la personalidad y el carácter que va a tener cada ser humano. Al tratarse de un periodo muy extenso, ¿verdad? Dentro del ciclo vital, algunos autores como Moore la dividen en dos etapas: adultez temprana, que comprende entre los 18, 30 y 40 años, y la adultez media, que está entre los 40 y los 60 años aproximadamente. Hablemos entonces de lo que es la adultez temprana o adulto joven. Su comienzo coincide con la mayoría de edad legal en casi todos los países, que son los 18 años, ¿verdad? Que es casi cuando todos los países adoptan que todo ser humano a los 18 años es legalmente adulto y tiene todos los derechos como un ciudadano del país que él pertenece. Hasta el momento en que el individuo comienza a trabajar y a asumir algunos roles familiares dentro de su contexto, ¿verdad? Él va a ser adulto, ¿verdad? Entonces, las características de esta edad biológicamente funcionan a través de lo que sus funciones básicas alcanzan y estabilizan, lo cual se traduce en una seguridad, poder, dominio, fortaleza, energía y resistencia física, ¿verdad? Porque es la mejor edad, la adultez temprana, además de un funcionamiento intelectual muy consolidado. A nivel psicológico, la sensación de dominio se manifiesta en un sentimiento de autonomía, de independencia, lo cual permite utilizar la energía de una forma más eficiente, así como controlar sus emociones. En el plano social, son los años más importantes de toda la vida, ya que es que cuando se consolida la identidad y comienza la realización de su proyecto de vida, hacia dónde va. En el plano de desarrollo social y personalidad,
dentro de esta edad de los 18 y 40 años aproximadamente, los seres humanos evolucionan y crecen en aspectos muy diversos. Durante estas 2 décadas que estamos mencionando, de los 18 a los 40 años, se toman muchas decisiones que han de afectar para el resto de su vida. Por ejemplo, la formación académica, él decide qué ser para el futuro. Su carrera profesional, cómo se va a implantar, sus hábitos y sus estilos de vida. Esto enmarca todo el contexto, su vida familiar, su vida social y su vida psicosocial, ¿verdad? Psicológica. También se adquieren la toma de decisiones de una forma de poder formar su familia, de poder vivir de forma solitaria si así el adulto lo quiere, o se produce una adaptación a las normas ya establecidas en la vida de la sociedad. Entonces, aquí en esta etapa, característicamente se va el adulto a poder posicionar y mirar hacia el futuro, hacia dónde quiere ir, qué rol quiere tomar y cuáles van a ser sus aspiraciones en su vida familiar, en el ámbito familiar, en el ámbito social y en el ámbito psicosocial y educativo profesionalmente, ¿verdad? Entonces, también vamos a hablar de lo que es la adultez media. La adultez media, ¿verdad? Que es la adultez que se da entre los 30 y los 60 años aproximadamente. Las personas aquí consolidan, amarran bien sus roles sociales y profesionales, produciéndose un mayor o un menor grado de progresión en estas áreas sociales. El trabajo, la vida familiar se convierte en las principales preocupaciones y prioridades de las personas, ¿verdad? Para poder seguir haciendo su vida, ¿verdad? Es la prioridad, la preocupación que el adulto medio va a tener, que es el trabajo y la vida familiar. Características de la adultez media. Biológicamente se produce un leve descenso de la capacidad física y de las habilidades sensoriales. A nivel psicológico del tema que estamos abordando, esta etapa se caracteriza por una mayor estabilidad y menor vulnerabilidad a las presiones externas. También es una etapa reflexiva, donde hay una cierta propensión a valorar las ilusiones y proyectos con lo que realmente quiere conseguir. También es un periodo fructífero a nivel profesional y creativo, porque aquí el ser humano, el adulto de adultez media, viene y va consolidando su área profesional y su área académica, que es lo que él quiere ir formando para una adultez en la siguiente etapa de adultez. También tenemos el desarrollo cognitivo, que es parte muy importante en lo que es la importancia de esta psicología en la edad de adultos. El desarrollo cognitivo y psicosocial durante toda etapa de adulta, incluyendo la adultez temprana, la adultez media, que se va logrando la mayor integración del conocimiento, relacionando la eficiencia con la experiencia, donde va adquiriendo ciertos patrones, ciertos estándares que le va a permitir dándose a conocer en su medio donde se relaciona. También se producen cambios en el ámbito psicosocial. Erikson considera que en esta etapa la persona atraviesa un conflicto conocido como generatividad y de estancamiento. ¿Qué quiere decir la generatividad? Implica dar lo más auténtico, lo propio, aquello que ha pasado de la propia experiencia y se manifiesta en los hijos, valores, trabajo y relación con los demás. Es ese consejo que muchas veces adoptamos y venimos dando de generación en generación. Qué hacer, qué no hacer, valores, todo lo que relata en lo que es la familia en el ámbito social. Sin embargo, cuando a la persona le falta este enriquecimiento, o se siente que es incompleto o tiene lugar un sentimiento de estancamiento y empobrecimiento personal, la autoestima baja, pudiendo llevar a la invalidez física o psicológica, metiéndose el adulto
que no puede hacer las cosas, ¿verdad? Estancamiento, ahí se queda varado. Esta crisis produce en algunas personas una reorganización o reestructuración de la identidad, una redefinición de la imagen corporal y de las relaciones con los padres, de los hijos y la pareja, así como los planes que se proyectaron desde la adolescencia. El ser humano siempre se proyecta hacia dónde va, hacia qué miras va, hacia dónde se ve en el futuro. Entonces, particularmente en esta etapa lo que relata el desarrollo cognitivo y psicosocial es ya sea la generatividad o el estancamiento, ¿verdad? Entonces, siendo así, el aprendizaje en la edad adulta se deben de también de establecer cuáles son las características que lo definen y cuáles son esas diferencias, ¿verdad? Las diferencias en el aprendizaje de la edad adulta son necesidades e intereses y expectativas. Lo primero que hay que tener en cuenta es que las necesidades que llevan a un adulto a estudiar son diferentes a la de una persona más joven. Y lo mismo ocurre con los intereses y las expectativas. Hablemos de las necesidades. Las necesidades entre las principales que podemos encontrar entre las principales necesidades de la persona adulta es posible sentirse actores de los procesos de aprendizaje. Esa experiencia, él se va a sentir actor para seguir participando en ese proceso de aprendizaje. Supera las metas y objetivos que se pone a sí mismo. Yo quiero estudiar lo que está pasando con nosotros, aprender, porque estamos en una meta hacia dónde vamos. Crecer e incorporar cambios positivos en su vida, o sea, esos cambios muy impactantes que va en la adultez. Integrar aprendizaje de lo que se ha sentido excluidos y marginados, ¿dónde puede ser útil, verdad? Aprendo para poder seguir aportando. Disfrutar de la cultura y del arte y en general de todos los estímulos que brinda la existencia. Cualificarse académicamente y profesionalmente, o sea, cualificarse y meterse, ¿verdad?, en lo que es la vida profesional. Satisfacer sus ansias de saber también es parte de las características de la adultez. La curiosidad y la consideración de sentirse útil, activos e integrados socialmente. Entonces esas particularidades son muy importantes en el aprendizaje de adultos. Intereses de los que se destacan en el aprendizaje de adultos: obtener titulaciones del sistema educativo o certificaciones laborales, porque su empresa le dice prepárese para poder tener cierto ascenso, ¿verdad? En eso es el interés. Insertarse al mejor modo posible en el mercado laboral, porque sabemos que si somos preparados, si tenemos la experiencia y tenemos un título y nos preparamos, nos podemos insertar en cualquier mercado laboral que requiera de nuestro servicio. Mantener un grado satisfactorio de integración social, recorrer caminos que saben van a enriquecerles, dominar recursos de tipo comunicativo, relacional, cultural, con una clara recuperación sobre la propia vida. Esas son expectativas o características del adulto que quiere por aprender o porque tiene la necesidad de aprender. Las expectativas que podríamos subrayar, que muchas personas persiguen sentirse sujetos a ser sujetos independientes y cualificados a través del acceso a la adquisición y a la apropiación de instrumentos, técnicas, conocimientos y recursos que favorecen su inserción e integración social, cultural y laboral. Las características de la edad adulta también, otras que persiguen conseguir un estado personal de seguridad, de confianza, aprecio de sí misma, valorarse, así como el reconocimiento de otros. También persigue obtener reconocimiento formal de sus procesos formativos a través de las correspondientes certificaciones o titulaciones que les avalen y que les capaciten, que les gusta estar ahí y tener esa titulación para seguir progresando. Buscar poder compaginar en un mundo real de obligaciones y responsabilidades con otro mundo que le ofrece oportunidades de desarrollo personal, de desarrollo comunitario, de ayudar a su comunidad donde vive. Persigue también disfrutar de la riqueza que proporciona el contacto con las manifestaciones culturales y artísticas,
anhelar sentirse libres, buscar y tener ocasión de validar sus experiencias y sus conocimientos para participar con libertad y plenitud de su contexto. Esperar también tener la capacidad de incidencia sobre el medio social en el que vive. Todas estas características hacen que un adulto pueda seguir insertándose en el aprendizaje de adultos. Entonces, particularmente, son características que nos llaman la atención sobre el aprendizaje de adultos. La psicología estudia eso, el interés, las emociones que se tiene con los adultos, el interés de abordar. Algo muy importante que también se destaca dentro de estas características es ser alguien útil para su sociedad. Ya lo hemos dicho, ¿verdad? En este caso, en el caso nuestro de la maestría, es ser alguien útil para nuestra educación. En este caso, para nuestro Ministerio de Educación, ¿verdad? Donde queremos nosotros aportar para que salga la educación avante, para que sea esa educación significativa que estamos buscando a través de todo este tipo de metodología y constructivismo que realizamos día con día en los aprendizajes. Entonces, así hablamos de aprendizajes, tenemos que hablar del aprendizaje formal, el aprendizaje no formal y el aprendizaje informal. El aprendizaje formal es el que se produce como resultado de las experiencias en las instituciones de educación y formación, como objetivos estructurados, aprendizajes, horarios definidos, a través de apoyos sistematizados, formalizados y normalizados. Estos estudios nos conducen a una certificación, a un diploma, a una titulación, con una perspectiva intencional desde el punto de vista del educando. El escenario más habitual donde los adultos llevan a cabo una educación formal es en la educación superior o la educación universitaria. Entonces, el aprendizaje no formal es el que se caracteriza por no ser ofrecido por una institución de educación o formación, porque generalmente no conduce una certificación. Ese es el aprendizaje no formal, no obstante que sí se trata de un aprendizaje estructurado en lo que se refiere a objetivos, horarios y apoyo. También es intencional desde el punto de vista del educando. Dentro de esta educación no formal podríamos englobar las formaciones que se imparten en la escuela para adultos, en las universidades populares y en los centros de formación permanente, capacitación y capacitación profesional, como los servicios estatales, autónomos de empleo. Todo esto es parte de una educación no formal. Un aspecto muy importante de la educación no formal lo constituyen los procesos de alfabetización funcional de formación de personas adultas, como una finalidad académica en los centros de formación de personas adultas. Y por último, el aprendizaje informal, que es el resultado de las actividades de la vida diaria, relacionados con el trabajo, la familia, el ocio. Se trata de un aprendizaje no estructurado, no conduce a una certificación, solo suele ser de carácter intencional, o sea, de seguir aprendiendo, pero porque es nuestra misma necesidad como ser humano. Entonces, todos estos aprendizajes tendrán sus principios metodológicos. A nivel de la metodología, esta se debe adaptar a contextos y procesos psicológicos propios de los adultos, siendo las siguientes características propias y diferenciales más significativas. Diferente carga horaria. En lo que es la edad adulta debe ser una diferente carga horaria, porque de hecho la educación básica de adultos conduce a un título de graduación de educación secundaria o del básico, ¿verdad? Ahora que hay muchos planes fines de semana que ofrecen estas oportunidades. Entonces, todo esto particularmente hay una carga horaria. Por ejemplo, les decía del fin de semana, porque los adultos se acoplan, incluso hasta los nocturnos, se acoplan a esa carga horaria, donde ellos terminan de trabajar y se van a estudiar, ¿verdad? Entonces, también está la amplia utilización, otro principio metodológico que tiene que ver con las características del aprendizaje de los adultos, la amplia utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, como las plataformas, la educación a distancia, la enseñanza para adultos sobre la que se utiliza el e-learning,
variación de la distribución de los contenidos, enseñanzas de aprendizaje en algunas enseñanzas. En concreto, en la educación de adultos, los conceptos se organizan en campos de conocimiento. También otra característica del aprendizaje y la metodología que se utiliza para enseñar a los adultos es la flexibilidad, los itinerarios educativos, hay compromisos familiares, el adulto solicita algún permiso, se le concede, se le acepta, es flexibilidad, va con el docente facilitador del curso, del área, para poder ir implementando. Entonces, si hablamos de esta metodología, también por ende se habla de lo que son los recursos. Los recursos obviamente también ligados al escenario donde se produzca un aprendizaje. Si hablamos de escenarios formales, los recursos materiales pueden ser diversos. Sobre sí tenemos en cuenta la variedad de oferta de estudios universitarios y la diversidad de modalidades en línea, presencial, como la que nosotros llevamos en esta actualidad, que es en línea. Entonces, si vamos viendo lo que es la importancia de la psicología del aprendizaje de adultos, se relaciona con las emociones, ¿verdad? Entonces, particularmente, el aprendizaje de un adulto se le ayuda a establecer nuevas estrategias de aprendizaje y dotarle de aquellas habilidades y técnicas de estudio necesarias que le ayuden a organizar y construir su propio proceso educativo, propio proceso de aprendizaje. Entonces, establecer claramente cuáles son esos objetivos que se requieren alcanzar, combinar los aspectos teóricos con los prácticos, relacionados con lo abstracto, lo concreto, lo cotidiano, dar mucha énfasis a la práctica concreta y útil de las enseñanzas. Siempre es posible establecer relaciones entre lo que se aprende y la aplicación de su trabajo, porque recordemos que él adquiere experiencia en su trabajo, entonces es de valorar, ¿verdad? Poder tener esa relación de su aplicación que él aplica en su trabajo. Entonces es muy importante crear también un clima de confianza, de entendimiento entre el profesor, el docente facilitador y el estudiante aprendiz. Estimularlo también es una parte muy importante en el aprendizaje de adultos, las emociones de ellos, estimularlos, motivarlos, valorarlos muy especialmente sobre el esfuerzo que realizan por lo que ellos ven, y todo tienen la carga horaria de trabajo, familia, y hacen sus actividades de aprendizaje. Entonces es de valorar lo que ellos realizan como adultos, ¿verdad? Entonces este aprendizaje, esta importancia del aprendizaje entre adultos va a resaltar la importancia que tiene la psicología, el estudio que le da la psicología a los adultos, ¿verdad? Para poder encaminar esos intereses, ya hemos hablado de ellos, esos intereses para poder llevarlos a la realidad. Es así como nosotros, en este caso, mi persona pues ha expuesto sobre la importancia del aprendizaje de adultos. Muchas gracias y Dios les bendiga.